is a medical device or not? For the European market, the answer to that question lies in the Medical Device Directive and the Medical Device Regulation. And for the US market, the answer is in the Federal Food, Drug, and Cosmetics Act. In these norms, there are definitions of what a medical device is. Now, if your product matches the criteria of those definitions, it is a medical device. And that in turn means that you have to meet the requirements of the directives, regulations, and the quality system regulation, and other applicable US regulations that apply to medical devices. Let's look at what those criteria looks like in a very simplified flowchart. There are two major factors that you would have to look at when trying to determine if your product is a medical device or not. Please note that this is a somewhat simplified process, but it should give you an idea of what the process is like. Firstly, as a manufacturer, you need to work out what you intend your product to be used for. Meaning, does the product have a medical purpose? Or is it intended to be used for birth control? If it doesn't, then it's not a medical device. But if there is a medical purpose, it might very well be a medical device. But there is one more thing you need to consider before getting to that conclusion. You have to define how your product achieves its primary purpose. And this is what makes the difference between whether your product is a medical device or a medicinal product or pharmaceutical. If the purpose is not achieved by pharmacological, metabolic, or immunological means, the product is likely to be a medical device. And then, on the contrary, if the primary mode of action is pharmacological, metabolic, or immunological, the device is likely to be a medicinal product. And if it is, there are other norms that regulate your product. Now, I've used the words likely to be a medical device and likely to be a medicinal product. Why do I say that? Well, sometimes it's not entirely clear what kind of classification your product should have. Some might say that it's a medical device and others say that it's a medicinal product, or is it maybe neither of the two? Being the responsible manufacturer, you need to make up your mind what you think and document your rationale for that opinion. If it's hard to decide, it could end up being a competent authority that ultimately decides for you how your product should be classified. Luckily, for most products, it is not that hard to crack from a classification point of view, but I won't say it never happens either. So this is a heads up for you who think you might have a borderline product. So what all this means is that if you intend your product to be used for diagnosis, for example, a thermometer, therapy, which could be Band-Aids, or surgery, let's say a scalpel, or as a contraceptive like a condom, and your product does not achieve its primary purpose by pharmacological, metabolic, immunological means, it is probably a medical device. Even if your product is assisted in its function by a medicinal product, it can be a medical device as long as the primary purpose is not achieved by the pharmaceutical component of your medical device. Please note that also standalone software and mobile phone apps can be medical devices, assuming they meet the criteria of being a medical device. As mentioned before, there are legal definitions describing in detail what a medical device is in different markets. You will find the European and US definitions and criteria below for reference. Now, if your product is a medical device and you are planning to sell it to the European Union, you should meet the requirements of the Medical Device Regulation, or the MDR. And if you're planning to sell to the US, you should meet the requirements of the Quality System Regulation, or QSR. Is there anyone in your network that might be in the process of developing something that may or may not be a Ok. No vi los comentarios en el chat. Ok. Ok. Listo. Pensé que pensé que nadie había visto el video y dije, no. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, creo que es un video bien interesante, bien cortito, pero para los que saben inglés, espero la mayoría, ¿no? Nos cuenta qué es un dispositivo médico y por qué es importante, porque lógicamente si es que, en primer lugar, quien tiene que recopilar la evidencia e intentar definir si su producto es o no un dispositivo médico es el productor, ¿correcto? Y si hay mucha probabilidad de que el producto médico sea un dispositivo médico o el producto sea un dispositivo médico, eso significa que sí o sí va a tener que ser regulado, va a tener que cumplir toda la normatividad sanitaria
y eso obviamente implica una inversión cuantiosa y tiempo invertido. ¿Ok? Entonces, aún así sea una app, o sea, algo que tú dices, no, pero esto es simplemente una app, ¿no? ¿Qué es qué voy a tener que demostrar algo a la entidad regulatoria? No. Si es que tiene en primer lugar como definición el ser utilizado para un propósito médico, es un dispositivo, es muy probable que sea un dispositivo médico, ¿no? Entonces, ese era un poco el diagrama que me gustó mucho del video, que de hecho lo he traducido para que todos lo tengamos claro, ¿no? Lo que define qué es un producto, un dispositivo médico, ¿no? Es su intención de uso, para qué ha sido diseñado. Y si este producto ha sido diseñado para una aplicación médica, entonces es muy probable que sea un dispositivo médico, ¿verdad? Si no tiene, mejor dicho, una intención médica, si el fin es meramente educativo o el fin es, no sé, apoyo administrativo, etcétera, hay probabilidad de que no sea un producto médico. Pero si detrás de ese producto sí hay un fin médico, y sobre todo, si el mecanismo de acción por el cual el producto funciona eh, no es por medios farmacológicos, metabólicos o inmunológicos, entonces el producto es un dispositivo médico, ¿no? Si la forma como funciona este producto es con interacciones en el cuerpo o con interacciones metabólicas, entonces el producto sería un fármaco o podría ser un biológico, pero si es que esa no es la forma de acción, sino es meramente una interacción física o algo que se produce fuera del cuerpo, entonces lo más probable es que el dispositivo sea un dispositivo médico. ¿Ok? Em, Déjenme ver, hasta aquí alguna pregunta sobre cuándo un producto es un dispositivo médico, cuándo un producto no es un dispositivo médico, porque este es el punto de partida. Entonces quisiera saber si hasta aquí todos estamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración tal vez respecto a este concepto? Ok, entonces si me dan manitos arriba me ayudan ahí también para ver que estamos todos conectados y me dan un thumbs up. Entonces, claro, lo que es un dispositivo médico y como les digo, eso es muy, muy crítico porque de eso va a determinar el destino del producto. Gracias, Diana. Ok, y de eso va a determinar el destino del producto. Ahora decía en el video, probablemente sea porque en algunas veces es muy fácil de entender, ¿no? Si estamos hablando de un termómetro, de un curita, es fácil de entender cuál es su aplicación y es fácil de entender sobre todo cómo es su mecanismo de acción. Pero les mencionaba que ahora hay productos cuya, que es muy difícil que combinan una parte de hardware, una parte de físico y una parte de un componente que sí tiene una interacción con el cuerpo, va a haber un efecto sobre el cuerpo, ¿no? Sobre todo esos biosensores que luego son implantables y que liberan algún tipo de fármaco, ¿no? Entonces hay productos que son borderline, que es a veces difícil determinar y por más de que uno lea las reglas de clasificación o las definiciones, no puede dar con si el dispositivo es o no un dispositivo médico. Y en ese caso, quien decide finalmente va a ser el regulador. ¿Ok? Y el regulador va a determinar, en algunos casos no llega a ser un producto médico totalmente, pero debe cumplir ciertos parámetros y debe todavía tener, o el regulador tiene cierta jurisdicción sobre ese producto, que lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Estas categorías especiales. Pero ahora, ¿por qué es importante y por ahí también mencioné en el video, ¿no? Porque es importante saber esto de asunto regulatorio, sobre todo para los dispositivos médicos nuevos? Es porque si es que tu producto, aún sea un producto que estás investigando en tesis, que estás en desarrollo, por ahí, que estás en idea, ¿no? Si tu producto o cumple la definición de dispositivo médico, necesariamente va a estar sujeto a requerimientos estrictos para garantizar seguridad, eficacia y calidad de los productos. ¿Ok? Entonces, esto es algo de lo cual que es imposible, es inevitable, ¿no? Necesariamente vas a tener que, durante el desarrollo del producto y la validación,
todo va a tener que ser enfocado para no solamente determinar que funcione y que es algo novedoso, que es lo que los científicos queremos, sino que además de eso garantices que el desarrollo, que el producto es seguro, o sea, que no va a causar daño a las personas y que tenga calidad, o sea, que cumpla estándares y que demuestre su funcionamiento de una forma consistente. ¿Por qué es importante eso? Sobre todo para dispositivos nuevos. ¿Ok? Eso es importante porque ayuda a cumplir, a construir o ganarse la confianza del público. Y sobre todo en un entorno competitivo en el cual vamos a entrar al mercado y hay otras empresas que ya están ofreciendo, posiblemente tengan dispositivos médicos que cubren o atienden a ciertos problemas, unos competidores directos, competidores indirectos, ¿no? Em, para el caso de un dispositivo médico es muy relevante construir esta confianza del público, ¿ok? Ganarse la confianza del público. Y eso solamente va a ocurrir si es que el productor es capaz de demostrar esos tres aspectos respecto a su producto. No solo eso, no solamente es importante por la parte de eh, eh, la confiabilidad que va, que va a respaldar al producto, sino porque realmente las decisiones de los reguladores, llámese DGMIT, llámese FDA, EMA, sus decisiones realmente van a determinar si y cuándo y cómo el dispositivo médico va a ingresar al mercado, ¿ok? Porque si por ahí la calidad o la cantidad de información para demostrar la seguridad, la eficacia y la calidad no es la correcta, pues el regulador simplemente no va a permitir que el producto progrese en el mercado, ¿verdad? Entonces, obviamente eso es un gran retroceso para los que estamos intentando llegar al mercado en el tiempo más pronto posible. Y ha pasado ya que muchos productos súper novedosos han fracasado porque simplemente no cumplieron con los requisitos o no tuvieron el cuidado de seguir, ¿no? el consejo regulatorio desde temprano, ¿no? Y también considerar que para productos, sobre todo donde hay mucha incertidumbre tecnológica, los reguladores no conocen la tecnología, no tienen suficientes antecedentes sobre qué tan seguro, eficaz o de calidad sea este producto, ¿no? Entonces, obviamente, va a convenir tener cercanía con el regulador para que haya un proceso de intercambio, ¿no? Y aprendizaje y pueda darse una revisión regulatoria de una forma ágil, ¿ok? Y bueno, les decía que lo más importante es entender esos temas desde el inicio para poder construir una estrategia de desarrollo sólida. Muy bien, vamos a seguir un poco hablando sobre dispositivos médicos y hay un término muy interesante que apareció en el cuadro, en el cuadrito anterior, ¿no? La palabrita, y acostúmbrense porque ese es un término muy importante en regulación de dispositivos médicos, ¿no? La intención de uso, ¿no? Porque la intención de uso y también el modo de acción van a determinar si un producto es un dispositivo médico o no. Y no solo eso, sino que van a determinar eh, eh, la intención de uso determina cuál es el propósito general para el cual el producto está diseñado. Y si, obviamente, con base en esta intención de uso, nosotros vamos a poder definir si el producto es un dispositivo médico o no. Y por otro lado, les hablaba del mecanismo de acción, ¿no? Que es el efecto principal del producto que no dependa de una reacción química o biológica dentro del cuerpo humano, sino de una acción física, mecánica, eléctrica o algo más estructural. Vemos que aquí tengo dos definiciones también de FDA a la izquierda y de Australia a la derecha, ¿no? También, y vemos las definiciones sobre qué es un dispositivo médico y como les mencionaba, por un lado aparece cuál es la intención de uso, ¿no? Para ambas entidades. La intención de uso debe ser diagnosticar o debe ser curar o mitigar o tratar. Entonces, si tu producto está intentando hacer alguna de estas acciones, es muy probable que sea un dispositivo médico. Pero además de ello, la forma en cómo va a curar, tratar, prevenir, etcétera, como le decíamos, no depende de una reacción química o biológica dentro del cuerpo humano,
¿no? No se alcanza, dice aquí en la regulación de Australia, no alcanza su objetivo principal o su intención de uso principal por ninguno de estos medios, aunque puede asistirse de estos medios, ¿no? Pero la forma principal como efectúa su acción no es por estos medios químicos, biológicos o metabólicos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de dispositivos médicos, obviamente hemos dicho es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Pero hay distintas categorías de productos y si los pudiera eh, clasificar en unos pocos, bueno, tenemos dispositivos de un solo uso, generalmente, y estos también son términos regulatorios, ¿no? En el cual están las jeringas, los catéteres, los productos implantables y las prótesis, ¿no? Las prótesis de cadera, marcapasos, exoesqueletos robóticos también llegarían a ser un dispositivo médico, equipo de imagenología, ¿no? Todos los dispositivos de ecógrafo, tomógrafo, MRI, equipos médicos, ¿no? Los de asistencia, en este caso para temas eh, quirúrgicos o para monitoreo de pacientes o para tratamiento de pacientes. El software, muy importante, ¿no? Es un dispositivo, es una categoría de dispositivo médico. Todo el tema de diagnóstico in vitro, glucómetros, pruebas de VIH, pruebas moleculares, ¿no? También son consideradas un tipo especial de dispositivo médico cuya categoría es diagnóstico in vitro. El equipo de protección personal, si se dan cuenta y vamos asociando a la definición regulatoria, pues todos van calzando, ¿no? En cuál es su intención de uso y de qué manera ejercen esta intención de uso. Vamos a ver un ejemplo por aquí y también les pido que puedan utilizar el chat para darnos sus respuestas. Bueno, tal vez creo que más fácil es si alguno quiere usar el micro más fácil. Vemos acá este dispositivo, es un software, dice, se llama Ceribell. Es un software real, existe, ¿no? En el mercado. Un software para la detección de convulsiones, ¿no? Me parece que son convulsiones. Y quisiera que me pudieran decir, tal vez alguno voluntariamente, ¿no? Vamos a leer aquí cuál es la descripción del dispositivo. Me pudieran decir cómo cumple estos dos requisitos, ¿no? De estas dos aspectos de la definición de un dispositivo médico. Por un lado teníamos la intención de uso y por otro lado teníamos el mecanismo de acción. Entonces, no sé si alguno quisiera atreverse o yo puedo también preguntar a alguno de ustedes, no sé qué es más efectivo, pero quisiera que, o tal vez yo pueda hacer este y ustedes puedan hacer el siguiente, no sé. ¿Algún voluntario que quisiera atreverse a ver cómo esta descripción de este dispositivo cumple las definiciones vistas anteriormente? Creo que tenemos algunas. Si es fuera del cuerpo, ya se considera un dispositivo médico. Teníamos una pregunta por aquí. Ok, ahora la respondemos. Ok, muy bien. Entonces, ¿les parece si este ejemplo lo hago yo? Y el siguiente tal vez alguno lo puede hacer. Entonces, les decía, si leemos la descripción de este dispositivo médico, vamos a ver cómo aparece en su intención de uso y eso es como lo está describiendo el mismo productor o el mismo desarrollador del producto, ¿no? Dice que es un software que está diseñado para procesar, por acá creo que tenía subrayado, aquí está, para procesar imágenes, ¿no? Entonces, vemos la forma como efectúa o cómo va a funcionar. No es por un medio de interacción física o metabólica dentro del cuerpo, ¿no? Sino que está procesando imágenes de un electroencefalograma. ¿Y cuál es su intención de uso? Es ayudar a médicos o clínicos a
evaluar justo trazas de electroencefalogramas, ¿no? Para luego ver si es que me parece para un tema de epilepsia o para un tema de convulsiones, ¿no? Entonces, vemos que igual dicen no es para diagnosticar, por aquí aclara el mismo desarrollador, sino es para apoyar al personal médico, ¿no? Entonces, vemos como en la descripción del mismo productor, vemos claramente reflejado, ¿no? Con por qué el software sería un dispositivo médico, ¿no? Porque tiene un fin, una intención de uso vinculada a atender una necesidad de salud, en este caso, apoyar en el diagnóstico o apoyar en el monitoreo de un paciente y no efectúa su acción con un medio metabólico, farmacológico o inmunológico. Muy bien, otro ejemplo más. Este es el caso de una prueba diagnóstica, un test para Zika, ¿no? Y también vemos aquí igual, ¿no? Que se utiliza para la detección de inmunoglobulinas, entonces vemos la intención del uso, quiere diagnosticar o detectar eh, y de dónde va a tomar esta, o cómo va a hacerlo mediante el procesamiento de suero o plasma, ¿no? Incluso es fuera del cuerpo humano. Hay dispositivos que funcionan y un poco atendiendo a la pregunta de Ariana, ¿no? Hay dispositivos que operan dentro del cuerpo, pero su mecanismo de acción principal no es mediante esto que les mencionaba, ¿no? Una acción metabólica o inmunológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay biosensores que se implantan, ¿no? Y no por ello, aunque estén dentro del cuerpo, su mecanismo de acción o la forma como va a apoyar en el tratamiento o en el monitoreo es por un medio distinto a los que ya hemos visto anteriormente. ¿Ok? Y bueno, acá les decía que además ese dispositivo médico utiliza también un sistema, ¿no? Un software, me parece que ese es de Siemens, y de esta manera va a poder diagnosticar Zika, me parece, bueno, por acá especifica incluso para ciertos individuos, ¿no? Con síntomas de Zika, por ejemplo, ¿no? De infección para Zika. Entonces vemos cómo los mismos productores, desarrolladores utilizan o necesitan demostrar y en su descripción definir cómo el dispositivo médico cumple con las definiciones regulatorias. Muy bien. En la regulación peruana también vamos a ver que se describe no solamente el grupo general, ¿no? De qué es un dispositivo médico, sino también se define qué categorías existen. Por ejemplo, este es para el caso de dispositivos médicos in vitro, ¿no? Que en este caso son aquellos productos que utilizan muestras, como les decía, procedentes del cuerpo humano para obtener información y poder diagnosticar o determinar o supervisar ciertos tratos, ¿no? Muy bien, entonces, un poquito más sobre diferencias, ¿no? Cuándo es un dispositivo médico versus sobre todo otros productos farmacéuticos. Ya hemos mencionado un poco sobre el mecanismo de acción de un dispositivo médico. En cuanto a su ciclo de vida, usualmente un dispositivo médico suele desarrollarse en periodos mucho más cortos y la forma al menos como funciona el mercado es que se hacen mejoras incrementales sobre ciertos dispositivos que ya existen, ¿no? En cambio, en un producto farmacéutico, por tener un ciclo de vida mucho más largo, de 10 a 15 años, el producto es más estable, ¿no? Una vez que se obtiene la autorización regulatoria no suele cambiar, ¿no? No suele cambiar el producto. En cambio, con un dispositivo médico hay un poco más es más iterativo en cuanto a sus ciclos de desarrollo. Igual la evaluación clínica es distinta, ¿no? Porque para un producto farmacéutico, pues ustedes conocen los ensayos fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Y el diseño que tiene que ser ciego típicamente, aleatorizado, con el uso de un placebo, ¿no? Etcétera. Pero para un dispositivo médico no siempre se utiliza evaluación clínica, sobre todo cuando son dispositivos nuevos, ¿no? No en todos los casos, sino que eso va a depender de su clasificación, su complejidad y usualmente los diseños no son no necesitan un tamaño muestral muestral tan grande, ni se necesita usar un placebo en muchos casos, ¿ok? Son diseños distintos
También dependiendo de si lo que se está evaluando es un poco más eficacia o si el tema de calidad, por ejemplo, se evalúa de una forma completamente distinta, ¿no? A cómo eso se evalúa en un dispositivo o en producto farmacéutico, ¿no? Todo eso lo vamos a ver a lo largo de las clases. Otra característica de un dispositivo médico es que su efectividad o qué tan bien sirve para su fin o para cumplir su función de uso, depende mucho de la habilidad del operario, ¿no? Del usuario, del operario. Y eso, también la efectividad va a depender del entrenamiento que pueda tener o pueda recibir versus un producto farmacéutico en el cual usualmente su efectividad no está relacionada con errores del usuario, sino que es más según las cualidades de la molécula. En cuanto a diversidad y costo, los dispositivos médicos suelen desarrollarlo empresas pequeñas, startups, ¿no? En cambio, productos farmacéuticos, usualmente el desarrollo se lleva a cabo por la industria farmacéutica y los costos para desarrollar, para distribución y mantenimiento son en este caso un poco más elevados para dispositivos médicos porque obviamente hay que hacer mayor seguimiento, dispositivo médico no es que esté en el mercado, hay que ver temas de mantenimiento, de cuando el producto deje de funcionar y se retira, ¿no? Entonces, los costos son un poco más altos versus a un producto farmacéutico tradicional. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, pero pueden irla poniendo en el chat también y de repente, si es que no la leo, Diana me dice, hay una pregunta. Carlos tiene una pregunta. Genial. Adelante, Carlos. Sí, ante todo felicitarte por la exposición, me parece fantástico hablar de los dispositivos médicos. Una consulta, a veces se da el principio del agotamiento para los dispositivos médicos o también el principio del ciclo de vida. ¿Cuál es correcto utilizarlo para medir un poco la respuesta frente al tiempo? Gracias. Es una pregunta, gracias. Gracias, Carlos. Gracias por tus palabras amables. A ver, yo lo que usualmente ahora lo que más se suele utilizar es el tema del ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, incluso los sistemas de calidad, todo es en base al ciclo de vida. Y no mucho, no estoy muy familiarizada con el agotamiento, la verdad, pero o lo que más suele aparecer en las normativas y en los sistemas de calidad es respecto al ciclo de vida, ¿no? Desde el inicio hasta el final, e incluso los sistemas de calidad tienen que abarcar todo el ciclo de vida, ¿no? Hasta inclusive el descarte del producto. Entonces, ese es el approach, pero no estoy muy segura. Agotamiento no me suena tanto, pero por ahí y voy a buscarlo. Sí, Ariana, ¿tienes otra pregunta? Sí, buenas tardes. Quería consultar con respecto a esta diapositiva. ¿Las clasificaciones son excluyentes? Porque por manufactura puedo lograr que básicamente lo que es difícil de lograr pueda ser menor, ¿no? Y por ese caso llegaría a considerarse mi producto farmacéutico y no médico. Farmacéutico o médico. No te entendí mucho. A ver, no sé si lo que entiendo, a ver, dime si estoy en lo correcto. Claro, o sea, hay estrategias en las cuales los desarrolladores deciden que su producto no cumple la definición, o mejor dicho, no se acerque a ser el dispositivo médico para evitar todo este control regulatorio, ¿no? Entonces, tendrían que cambiar la intención de uso, tendrían que cambiar otras cosas, ¿no? Como que bajarle la definición. Pero si uno se lanza a decir, bueno, mi producto va a diagnosticar tal enfermedad, es distinto a decir, va a asistir a un personal médico o a monitorear que va a diagnosticar, ¿ok? Entonces, en algunos casos sí, los productores pueden hacer esas variaciones y pueden incluso em, em, hacer que el dispositivo médico más bien apoye a otro dispositivo médico o apoye no sé, sobre todo en el caso de medicina personalizada, ¿no? En la cual una terapia se, se medica a cierto grupo de pacientes que cumplan con un diagnóstico, ¿no? Un tipo de diagnóstico. Entonces, en ese caso, estamos hablando de dispositivos médicos, sí, pero de acompañamiento, ¿no? Entonces, la cantidad de regulación que va a tener que cumplir disminuye, pero no quiere decir que uno es exento, ¿no? Entonces, si tu producto
tiene uno de estos fines, ¿no? Y como te digo, el mecanismo de acción es tal, pues sí, es muy, muy probable que vas a tener que cumplir con las regulaciones nacionales. ¿Ok? Última pregunta, Carlos. Sí, te quería hacer la consulta. Mira, en el caso del principio del agotamiento es cuando tienes la versión uno, versión 2 de los dispositivos médicos. Yo uso, digamos, un CPAP para dormir y resulta que cuando he hecho el mantenimiento hace poco de mi equipo de CPAP, me indican, ¿no? La empresa que hace el mantenimiento, mira, ¿sabe qué? Tenemos la versión 2. Y yo digo, bueno, si la versión uno me está funcionando, la versión 2 ¿qué tiene? Y entonces vienen otros complementos al dispositivo que no los había visto en la versión uno. Entonces me dicen, bueno, mire, sabe que por aquí es el tema. Bueno, tiene que ver también porque a veces cuando se da el agotamiento, en el caso de software, se dan las licencias, ¿no? Y estas licencias al final de un proceso se agotan, ya no tienen actualizaciones. Y entonces por ahí viene el principio del agotamiento. Gracias. Gracias por esa aclaración. No estoy muy familiarizada, pero creo que sí estás hablando de software y justamente esos updates que deben haber, ¿no? Y nuevas versiones. Entonces sí, pero te prometo que voy a revisar un poco más sobre agotamiento. Sí, gracias. Y les decía que hay además de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, hay nuevos tipos de productos llamados productos combinados o combination products, ¿no? Y en ese caso, pues son aquellos productos en los cuales en un solo producto, no estoy hablando de productos empaquetados juntos, ¿no? Sino que es parte de la definición y de cómo el producto logra su intención de uso, ¿no? Van a converger, por un lado, productos farmacéuticos, por un lado, dispositivos médicos o puede ser biológicos también. Y recuerden que cada categoría de productos tiene su set de reglas distinto, tiene su clasificación distinta, tiene sus sistemas de calidad distintos, ¿no? Entonces, esos nuevos productos son en realidad un desafío en la regulación, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos ejemplos así muy, muy comunes, ¿no? Estos EpiPens, esos lapiceros para inyectar insulina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de producto combinado en el cual ambos productos, ambas categorías confluyen en un solo producto para que pueda cumplir su intención de uso. eh, Anticuerpos monoclonales que combinan un fármaco, un radiofármaco, ¿no? Para una acción específica sobre un target terapéutico, ¿no? Entonces, en este caso vemos que hay un fármaco, un producto farmacológico y el anticuerpo monoclonal que sería un biológico. Pero también vemos integración ya más avanzada entre software, biosensor, y un fármaco en este caso, ¿no? Como este producto, ¿no? Que es una píldora, una tableta con sensor en la que uno eh, digiere o traga la píldora, que a la vez es un biosensor, que a la vez está conectado con el dispositivo médico, perdón, con el celular y tiene una programación y mide la concentración de la droga que va liberando en el sistema, ¿no? Entonces, son categorías nuevas, como les decía, en los productos combinados. También tiene una regulación distinta. Yo creo que vamos a poder ver si es que tenemos suficiente tiempo en categorías especiales de productos, ¿no? Pero también tiene sus reglas de juego distintas. Entonces, si tu producto tal vez también no solamente es un dispositivo médico puro, sino que integra ciertas características de otro tipo, no un biológico o en ese caso un fármaco, pues es muy posible que su regulación sea incluso más compleja, un nivel un poco más complejo que un dispositivo médico tradicional. Muy bien, entonces yo no sé si es que, a ver, déjenme ver si estamos exactamente la mitad, así que vamos a continuar. Y espero que, no sé, Ariana, tu mano sigue levantada, no sé si sigues teniendo alguna pregunta o todo claro. Sí, sí, Ok, sí tengo una pregunta. perfecto. Es con respecto a estas bueno, no complicaciones, sino diseños más avanzados, lejanos de lo tradicional, en los que uno como científico y también como emprendedor necesita tener cierta credibilidad de superioridad frente a
instrumentos estandarizados. Entonces, lo que a mí me llamó la atención del cuadro era que, por ejemplo, para dispositivos médicos tradicionales no era necesaria tanta complicación en la evaluación clínica. Sin embargo, actualmente podríamos utilizar diseños clínicos, epidemiológicos clínicos para obtener una especificidad y también sensibilidad adecuada, que es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces me preguntaba si es que estas excepciones llegarían a tener una complicación, es decir, la metodología que estamos utilizando para evaluar la credibilidad, luego significaría, digamos, como una barrera para definir lo que es un dispositivo farmacéutico de un dispositivo médico. Ok, más o menos entiendo cuál es tu punto. Y sí, efectivamente, no mi punto no es el que no se necesite validación de eficacia, no, ese no es mi punto, sino que es menos, el diseño del estudio son menos complejos, ¿no? Ahora, aquí menos complejos lo voy a usar así porque eso va a ser determinado justamente por la clasificación del producto, ¿ok? Si es un producto absolutamente nuevo, que nadie lo conoce, que nunca ha sido utilizado en el mercado, que es muy novedoso, es muy posible que sí vaya a tener que ir a una validación exhaustiva, ¿no? Y que sí vaya a tener que usar ensayos clínicos y modelos mucho más sofisticados, ¿no? Porque obviamente el riesgo es mayor. ¿No? Pero esto va a depender del tipo de producto, la clasificación del producto. Y justamente Ariana, vamos a hablar de eso ahorita, así que gracias por la pregunta, porque me da pie a moverme al siguiente tema, ¿no? Me parece el martes vamos a hablar un poco de ensayos clínicos y de, no tanto diseño de ensayos clínicos, pero cómo se registran ensayos clínicos en Perú y cuál es el enfoque, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a Hans Vázquez y nos va a hablar un poco la experiencia durante el COVID y los respiradores, por ejemplo, cómo se validaron, cómo fue toda la evaluación clínica, ¿no? Pero sí, eso es en lo correcto. No siempre es así, pero usualmente, o sea, si ponemos como grupo dispositivos médicos, solamente aquellos que son más riesgosos van a tener un testeo con mucho escrutinio, pero en cambio en los productos farmacológicos casi todos deben tener ese tipo de diseño, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, y ahora hay diseños aleatorizados, diseños utilizan real world y todas esas nuevas formas de diseños para estudios, para ensayos clínicos de nuevos productos, ¿ok? Pero vamos a hablar ahora sobre un tema muy importante, segundo tema muy importante de la tarde, que es clasificación de dispositivos médicos, ¿no? Porque esto también lo van a escuchar muchísimo a lo largo de las clases. En los dispositivos médicos, la clasificación sigue un enfoque basado en riesgos, o en inglés, risk-based approach, ¿no? Que básicamente lo que significa es que a mayor, a mayor riesgo que represente el dispositivo médico, el nivel de control regulatorio va a ser mayor, ¿no? Y ahorita les digo qué significa nivel de control regulatorio, ¿no? Pero quiero que este concepto quede muy claro porque si es que estamos hablando de comercialización de productos médicos, pues primero va a ser necesario que entendamos si realmente estamos hablando de dispositivo médico y en segundo lugar, cómo es que va a ser regulado, ¿no? Y no todos los dispositivos médicos son regulados de la misma forma, sino que, como lo mencionaba su compañera, según el tipo de dispositivo, va a haber un control o más riguroso o no. El nivel de riesgo que representa el dispositivo médico para la salud o para las personas o para la sociedad, digámoslo así, determina la cantidad y el tipo de información regulatoria que el desarrollador de un producto va a necesitar generar para demostrar su efectividad y seguridad, justo lo que nos contaba Ariana, ¿no? Si un producto es muy riesgoso, pues el nivel de documentación va a ser mayor, las pruebas de validación, y con esto vemos el tema de sistemas de calidad, ensayos preclínicos, estudios de biocompatibilidad, de los sistemas eléctricos, etcétera, todo va a ser un poco más riguroso. Las pruebas clínicas van a ser más rigurosas, ¿ok? Y si se requiere aprobación premercado o monitoreo postmercado, ¿ok? En todos los casos no se requiere una aprobación, así, y es distinto autorización de aprobación, ¿no? Hay niveles, ¿no? Pero no todos los productos
y creo que por acá, si me permiten, creo que por acá en la definición de Perú, no me acuerdo si salió o no llegó a salir, pero creo que por aquí, o se me perdió. No lo puse por aquí, pero eh, incluso hay ciertas categorías de productos que por ser menos riesgosos, digámoslo así, son exentos, ¿no? Son exentos de varios requisitos, ¿no? También, obviamente, este riesgo o ese nivel de riesgo va a determinar el nivel de escrutinio y monitoreo, ¿no? Escrutinio quiere decir que tanto el regulador va a hacer inspecciones, por ejemplo, ¿no? Y monitoreo quiere decir también si el producto está funcionando una vez que esté en el mercado o no. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat, dice, justo en este caso de productos combinados, si se trata de un dispensador de alcohol en gel, ¿se tendría que evaluar solo la carcasa como un dispositivo médico? Ah, ok. En el dispensador de gel, me parece que eso puede ser, no se considera en sí un producto combinado porque la lógica del producto combinado es que deben estar entrelazados, o sea, para funcionar, ¿no? Si no, está un componente no está el otro. En el alcohol de gel puede ser tal vez no me parece incluso que el dispensador llegue a ser un dispositivo médico, ¿no? Porque no cumple una función médica de prevenir, diagnosticar, ¿no? Entonces no vendría a ser, pero sí entiendo la lógica, ¿no? En el caso, solamente para aclarar, de productos combinados es porque deben estar interactuando, ¿no? Deben tener una interacción y necesita el uno el otro para funcionar, ¿ok? Como les decía, estos EpiPens, esos lapiceros, ¿no? Con los cuales no se inyecta insulina, necesitas necesariamente de uno para que el otro funcione, ¿no? Incluso la estabilidad de la hormona depende de las condiciones del aparatito ¿no? Entonces ahí hay un poco más de interacción. Ahora, hay otras categorías y no me quiero desviar tanto del tema porque son temas un poco más avanzados que tal vez no van a entrar en esta clase, pero válida la pregunta. Dentro de dispositivos médicos hay accesorios, ¿no? Que justamente son esos que se requieren para que un producto funcione, ¿no? Pero no es la misma lógica de integración del producto combinado, ¿no? Hay accesorios, hay coempaquetados, ¿no? Y hay otras categorías, como les decía, estas pruebas de compañía o companion diagnostics, ¿no? Que son otras subcategorías que si bien es cierto no se regulan como un componente individual, sí deben cumplir y dentro de la regulación de calidad y del sistema de calidad deben considerarse, ¿no? Ambos productos. Pero sí, gracias por la pregunta, Diana. Ah, Diana fue la que me puso la pregunta en el chat, me la puso en en mensaje directo, Diana. Sí, es de una participante. Sí, Entonces me llegó al privado y te mandé ya, perfecto. nuevamente. Sí. Perfecto. Justo hay otra consulta. Sí, dice, un sistema. Ahora está para todos. Ah, vale, dice, un sistema, lo voy a poner por aquí para que lo vean todos, dice, un sistema que automáticamente ajusta la posición de un sensor de temperatura para una medición correcta. ¿Será un producto combinado? Yo creo que puede ser un componente, tal vez, un accesorio, tal vez. Así de como leo la descripción, no me suena a una descripción típica de un producto combinado, pero sí, podría ser un componente, ¿no? Dentro un componente coempaquetado dentro de un producto médico, ¿no? Entonces, sí, igual el que aplica o lo que aplica sería en este caso, el biosensor, ¿no? Pero también hay ciertos requisitos que se cumplen o que se deben cumplir, sobre todo de calidad, ¿no? Respecto a los componentes que acompañan el producto. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos con el tema de noción de riesgo. Les decía que es muy crítico para dispositivos médicos saber cuál es el riesgo que representan. Y cuando hablamos de riesgo, fácil, la primera palabra que te venga a la mente, riesgo, es la probabilidad de que pase algo malo, ¿no? Entonces lo mismo, la definición de riesgo regulatoriamente hablando es la probabilidad de que ocurra un daño más la severidad de ese daño, ¿ok? Entonces cuando hablamos de riesgo de un dispositivo médico,
estamos hablando de qué tanto, qué podría pasar, ¿no? Si es que este producto funciona mal, qué tan probable es que funcione mal y qué consecuencias o qué nivel de consecuencias podría devenir de ese mal funcionamiento, ¿no? Esa es la definición de riesgo regulatorio. Y los reguladores, para clasificar, como les dije, van a determinar el nivel de riesgo. ¿Qué es lo que van a evaluar, por ejemplo, la invasividad del producto médico, ¿no? Si es que penetra el cuerpo o está permanentemente en contacto con el cuerpo y qué tanto tiempo. La duración del contacto, les decía, ¿no? Es un contacto temporal, se llama de un biosensor, eh, o es una duración de años, de meses, un marcapasos, ¿no? Obviamente lo que esté en un mayor contacto o mayor tiempo en contacto con el cuerpo podría, si mal funciona, tener un efecto obviamente más nefasto. Sitio anatómico de uso, ¿verdad? ¿Dónde se utiliza? En una parte externa, ¿ok? Si no funciona bien, pues bueno, ahí se desprende y ya. O de repente es para el sistema nervioso central, ¿no? Que obviamente es un sistema muy delicado, los que son médicos sabrán, ¿no? Entonces, sitio anatómico, función y grado de dependencia, qué tanto el producto médico, de qué tanto o qué tanto el producto médico va a sostener la vida de la persona o no, o la persona dependería mucho de ese dispositivo médico para poder tener una vida normal. Las consecuencias potenciales de una falla, les decía, ¿no? Si es que pueden causar una lesión o incluso la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si falla una prueba de diagnóstico de gripe? Bueno, ¿ok? Una persona va a estar enferma un tiempo más, pero si falla una prueba de diagnóstico de VIH, obviamente el daño en la salud pública sería mucho, mucho o exponencial, ¿no? Entonces, ¿alguna otra consideración? Interacción con el usuario. ¿Quién es que va a utilizar? ¿Es un producto que lo va a utilizar una persona sin conocimiento técnico específico o está diseñado para doctores o está diseñado para enfermeras, etcétera, etcétera? Entonces, a medida o según la descripción que otorgue el productor, ¿no? Sobre las cualidades del producto, los atributos del producto, los evaluadores van a determinar el riesgo o, bueno, las leyes ya establecen en muchos casos cómo se clasifica el riesgo de ciertas categorías de productos, ¿no? Pero en general, el riesgo es un criterio muy importante para determinar la clasificación de un dispositivo médico. También este riesgo o esta determinación de riesgo, como les decía, depende de la intención de uso, ¿no? Para qué está siendo diseñado el dispositivo médico y de las indicaciones de uso, ¿no? O sea, quién lo va a usar, por cuánto tiempo, de qué manera, etcétera. Y eso obviamente no lo define el regulador, lo define el productor, el ingeniero, los ingenieros, etcétera. Muy bien, entonces aquí algunos ejemplos. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. ¿Ok? Algunos ejemplos, vemos que hay productos en Perú, esta clasificación basada en riesgo tiene 4 niveles, ¿no? Igual lo pueden encontrar en las directivas sanitarias que están aquí, creo que estoy dejándoles el link inclusive, así que está. Y vemos que en Perú la clasificación de riesgo se divide en 4 niveles, desde el 1 hasta el 4, el 1 es el riesgo más bajo. Y aquí se encuentran dispositivos con poco o nula posibilidad de producir daño a la salud, ¿no? Por ejemplo, vendas, algodón, jeringas, apósitos, electrodos no invasivos, etcétera. ¿Ok? Productos con riesgo moderado son aquellos que presentan, como su nombre lo dice, un riesgo moderado para la salud. Y en este caso, todos los dispositivos invasivos y cierto tipo de dispositivos no invasivos, pero que presenten un riesgo potencial automáticamente se clasifican en nivel 2, ¿no? Y en algunos ejemplos aquí tenemos todos los dispositivos para diagnóstico de imagen, materiales dentales, por ahí mencionaron los ejemplos, materiales de ortodoncia, anticonceptivos, son productos de clase 2. Y clase 3 son aquellos que tienen un riesgo un poco más alto, va subiendo, ¿no? En este caso, aquellos dispositivos para diagnóstico y monitoreo de enfermedades y condiciones cuya lectura errónea podría generar un peligro inminente. Y también, en este caso, están los dispositivos médicos quirúrgicos, ¿no?
porque obviamente hay un mayor nivel de invasividad en este caso, ¿no? Y si hay contaminación, si hay temas ahí de falla de calidad, pues representan un riesgo inminente para el paciente. Y por último, los productos críticos, que son aquellos sobre todo destinados a proteger o mantener la vida o cuyo uso potencial presenta un riesgo potencial de peligro o lesión. Y aquí están todos los implantables, marcapasos, todo lo que tenga que ser implantado, incluso estos chips que tienen que implantarse en el cerebro, ¿no? Para hacer el control, todo eso entraría automáticamente a un nivel 4. ¿Ok? Hay ahora reglas de clasificación. No sé si segura si lo vemos mañana o lo vemos el martes, me parece, pero hay unas reglas de clasificación que ya están configuradas en la normatividad peruana, en la cual se hace un cuestionario o se hacen preguntas y una de esa manera puede clasificar su producto. Otras entidades como FDA, por ejemplo, eh, tienen algunas herramientas online en las que uno va llenando así interactivamente, te hacen preguntas y puedes ver qué categoría de producto pertenecería probablemente. ¿Ok? Muy bien, así justo este era el pie de página que estaba buscando. Dice que en caso de Digemit, ellos publican aquellos productos médicos que si bien es cierto son productos médicos, no requieren registro sanitario y sino que es otro tema un poco más de controles generales, ¿no? Sobre temas de calidad, etiquetado, etcétera. Muy bien, lo mismo para dispositivos médicos in vitro, para todo aquello que usa muestras del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? También en Perú tiene cada conjunto o cada diagnóstico in vitro tiene también su nivel de clasificación desde más bajo hasta el crítico en materia de riesgo, ¿no? Si vemos como el bajo, pues son medios de cultivo, soluciones de lavado, ¿no? Pruebas de embarazo y es clase 2, prueba de enfermedades de transmisión sexual son clase 3, riesgo alto, y obviamente las pruebas de VIH, todo el tema de screening de sangre, ¿no? Para donación de bancos sanguíneos, etcétera, todo eso va a ser un nivel de riesgo mucho más alto por lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Muy bien. FDA tiene, a diferencia de Perú, que tenemos 3 niveles, 4 niveles, FDA tiene 3 niveles nada más. Nada más digo porque en realidad es mucho más complejo su sistema de clasificación, más fácil yo diría, pero bien complejo, pero es fácil de utilizar sus herramientas para clasificar, pero o sea, tiene muchas leyes y muchas reglas aquí en el marco regulatorio de FDA. Pero aquí hay 3 clases y si se dan cuenta, no sé si está lo suficientemente grande la diapositiva, pero clase 1 son dispositivos médicos que por, por tener menos o significar menos riesgo, el regulador solamente entre comillas, ¿no? Probablemente va a pedir controles generales, ¿no? Que básicamente incluye temas o provisiones relacionadas a adulteración, al tema de las marcas o de la falsificación de registros, de notificaciones, buenas prácticas de manufactura siempre, ¿no? Pero vemos que los controles son más estándares, ¿no? En este caso, vendría a ser equivalente al nivel 1, ¿no? Para vendas, algodón. No es necesario una autorización, y lo vamos a ver mañana en tipos de rutas para dispositivos médicos, ¿no? Sino que los estándares son un poco más generales. Para las clases 2 ya viene el tema de controles especiales, ¿no? En las cuales sí se utilizan y sí piden algunas pruebas específicas para, como su compañera mencionaba, determinar la especificidad, ¿no? Y para determinar de qué manera se comportan y si esos productos pueden ser registrados en la base de datos de FDA. Y las clase 3 ya son productos que son nuevos y que por ser nuevos o por ser muy complejos o por representar un alto riesgo, em, no se tiene insuficiente o se tiene insuficiente información, ¿no? Incluso sobre qué controles especiales deben cubrir y en este caso sí se requiere una aprobación, ¿no? Y se requiere una aprobación igual a ensayos clínicos, un testeo mucho más largo y mucho más riguroso.
¿Ok? Entonces, en cuanto a clases, nada más Australia, el organismo, la entidad es la es TGA, Therapeutic Goods Administration. Igual vemos que hay, es una clasificación basada en riesgo. En Australia tienen 3 categorías, pero tienen las 2, lo dividen en A y B, ¿no? Y lo mismo, al mayor o menor riesgo es menor clase, y el control regulatorio también varía según el nivel de riesgo de los productos. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo aquí y yo voy a preguntarle otra vez a algunos. Vamos a ver este instrumento. A ver, ¿quién es médico aquí? ¿Quién sabe? Creo que todos sabemos qué es esto. A ver, ¿alguien quiere intentar decirme qué es un bisturí, obviamente? ¿Y cuál sería su intención de uso? Bisturí, claro, Arturo. Sí, por supuesto, bisturí. Por si nos quedaba dudas. Pero ¿cuál sería su intención de uso? ¿Alguien quiere intentar? ¿Cuál es la intención de uso de un bisturí? Los que son médicos, ¿para qué se utiliza un bisturí? Ok, cirugía, pero ¿cuál? Ok, eso está mejor. Es una ¿Sí? herramienta. Es una herramienta. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una herramienta. ¿Para qué? ¿Pero para qué se utiliza? ¿Cuál es la intención de uso? Cirugía. A corte. Es corte. Para hacer incisiones, ¿correcto? Ese es el término más o menos técnico. Perfecto. Para hacer cortes o incisiones mecánicas, ahí los que son médicos nos están apoyando. ¿Ok? Entonces, esa es la indicación la intención de uso. Vamos a ver por aquí, ¿sí? Dice cirugías generales, manuales, ¿no? Para hacer cortes. ¿Y qué clase piensan ustedes que tendría un bisturí? En base a esto que hemos visto, ¿no? En base al riesgo, ¿qué probabilidad hay de que funcione mal y qué tanto daño? Obviamente que aquí estamos hablando de un instrumento que no lo utiliza cualquier persona, ¿no? Porque cuando hablamos de riesgo, les dije y les advertí que dependía también, estaba definido también por la intención de uso y la indicación de uso. Y cuando vemos un bisturí, pues quien lo va a utilizar es un médico entrenado, ¿no? Que estudia 7 más años para poder ejercer la medicina. Entonces, obviamente, consideramos esos factores al momento de hacer la definición de intención de uso e indicaciones de uso, ¿no? Pero les pido, a ver, ¿qué clasificación piensan que podría tener un bisturí? Noé dice que es clase 2, ¿ok? Pueden ponerlo en el chat. Tal vez, a ver, debía ser una encuesta, tal vez esté más interactiva, pero no tenemos por aquí. Pero les invito a adivinar, intentar cuál sería la clasificación de un bisturí. Clase 2, Mauricio, ¿ok? ¿Alguien más que quisiera? ¿Quién da más? Clase 3, tal vez. Clase 1, dice Carlos, ¿ok? Hay bisturís para laboratorios, pero me parece es uno de cirugía, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice FDA, cuál es la clase, y acá está la ficha completa de este producto de FDA, y la clase es 1, ¿ok? Porque le diría, podría ser 2 tal vez, pero nos damos cuenta que en este caso el riesgo del que hemos hablado disminuye por cuanto es un producto y un poco les spoileé ahí la respuesta, ¿no? ¿Quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar? Es una persona entrenada, ¿no? Cuyo, cuya herramienta los cirujanos no tienen, son expertos en utilizar esta herramienta. Entonces, eso obviamente disminuye el riesgo, ¿no? La clasificación de estos dispositivos es clase 1. Quiere decir que estarían exentos de hacer pues todo ese tema de ensayos clínicos o ¿no? Cada vez que hay un dispositivo médico o un bisturí, un nuevo productor de un bisturí no va a tener que demostrar todo que funciona o que va a tener que hacer todos los 1000 tests, ¿no? Sino que simplemente va a tener que ver un tema más de inscripción, un tema de calidad siempre, ¿ok? Calidad sí, pero obviamente el riesgo es menor y la intensidad
de escrutinio regulatorio, de generar información regulatoria va a ser menor. Ok, perfecto. Segundo ejemplo, tenemos también un bisturí. O sea, aunque no lo crean, es un bisturí. Todos son productos reales, por cierto, pero me parece que este es un cuchillo para disminuir la presión intraocular, ¿no? Es un device y sus accesorios para electrocirugía y corte de coagulaciones o algo así. Cutting, sí, algo así, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería su intención de uso? No sé si alguien quiere, por ahí lo leímos un poquito. ¿Cuál sería la intención de uso? ¿Para qué estaría diseñado este producto? Pueden ponerlo en el chat. ¿Cuál sería la intención de este bisturí para, pueden verlo en pantalla la descripción? Ok, incisiones, muy bien, gracias Arturo. Arturo, de repente tú tienes entrenamiento médico, estás haciendo una muy avanzada redacción. Dice, incisiones en el globo ocular o sus conexiones nerviosas y sanguíneas, ¿correcto? Electrocauterio para cirugía oftalmológica. Ok, eso es lo que es, pero la intención de uso es lo que hace. Ok, Alfredo y Arturo. Ok, reducir la presión intraocular. Ok, muy bien. Recuerden que para que sea intención de uso tiene que cumplir estos verbos de prevenir, tratar, hacer, no todo lo que está efectuando, ¿no? Entonces, simplemente para que tengan claro eso, porque si no sabemos o determinamos la intención de uso, no podemos definir si es un dispositivo médico o no. Pero muy bien, acá están colocando algunas indicaciones de uso, intenciones de uso e indicaciones de uso. Muchas gracias. Y sí, es la incisión quirúrgica de la córnea. Creo que por ahí lo había puesto Arturo. Sí, incisiones en el globo ocular. Muy bien, incisiones quirúrgicas en la córnea. Muy bien, y ahora alguno quisiera más o menos con esto que estamos hablando, adivinar o calcular qué clase de dispositivo sería este. Sería clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. No estamos hablando de FDA, así que sería clase uno, 2 o 3. ¿Ok? A ver, quisiera que en el chat puedan completar qué clase. Arturo dice que es un clase 3. Carlos dice que es un clase 2. Clase uno, Ariana. ¿Ok? Clase 2 porque no es nuevo. ¿Ok? Creo que no ya tienes algún conocimiento de rutas de pre-market registration. Así que gracias. Muy bien, vamos a develar los resultados. ¿Qué dice la ficha de FDA? Dice que es un clase 2 efectivamente. ¿Sí? Es un clase 2. ¿Ok? Entonces sí tiene riesgo en este caso. Sí tendría este producto que presentar mayor nivel de evidencia para su registro. Aquí hay un tema de comparabilidad con algo que ya existe, si es que no es nuevo. ¿Ok? Pero sí vemos que ese es un dispositivo de clase 2. Y vemos que ambos son bisturís, ¿sí? Ambos son bisturís. Ambos tienen confusión hacia incisiones, pero nos damos cuenta que la indicación de uso perdón, la intención de uso y las indicaciones de uso de quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar, en qué contexto, qué pasa si no funciona, todo eso influye en la clasificación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta antes de movernos a la última parte de la clase, que es sobre desarrollo. Buenas. Una consulta, doctora. ¿Hay algún clasificador, es decir, existe por parte de alguna institución, sea internacional o nacional, en la cual podamos realizar una búsqueda del clasificador sobre un resumen o digamos, en patentes utilizamos clasificadores, tesauros, y tenemos clasificadores de patentes? ¿En los dispositivos hay algún clasificador que está disponible? Excelente pregunta, gracias. Sí, efectivamente hay, y mañana lo vamos a ver. Así que no pierdan la clase de mañana, por favor, porque mañana vamos a aprender a clasificar y sobre todo a utilizar la información análoga, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué clasificación hace el producto, leemos las reglas y ni sabemos, pero sí podemos ver la información de competidores y en base a ello o con base en ello definir
mirar hacia atrás y decir, es muy posible que mi producto también sea esta clasificación. ¿Ok? Entonces sí hay todo un sistema, de hecho, el más completo es en el de Estados Unidos. Les voy a enseñar mañana a utilizarlo. Y en Perú tenemos también reglas de clasificación. Así que en caso hay un producto muy nuevo que no se haya o no se puede definir fácilmente la clasificación con las reglas nacionales, pueden acudir a FDA y de esa manera pueden clasificar su producto. ¿Ok? Pero sí, no se pierdan la clase de mañana, por favor, para poder completar este concepto de clasificación. Bueno, hasta aquí, en breve, porque ya nos quedan pocos minutos también, ¿sí? Hemos aprendido qué es un dispositivo médico. No todos los productos que tienen la palabra médico o que son utilizados en un entorno clínico llegan a ser un dispositivo médico, ¿no? Hemos visto qué criterios deben cumplir, así que vayan pensando también en sus proyectos, en sus productos, será o no será, potencialmente es, ¿no? Y si es dispositivo médico, la buena noticia, para no decir mala noticia, es que sí, definitivamente van a ser regulados, van a tener que cumplir todas esas normativas, ¿no? Y la otra buena noticia es que la regulación no es para todos es lo mismo, sino que va a depender del riesgo que represente este dispositivo médico. ¿Ok? Esos son los dos principales como takeaways que quiero para esta clase, pero no quisiera que terminemos sin hablar un poquito y vincular esos conceptos de base con también conceptos base sobre desarrollo de productos médicos. Y bueno, ustedes pueden decirme mejor que yo cómo se desarrolla un dispositivo médico. Que quisiera que, a ver, déjame ver si tengo por aquí la lista, no tengo la lista en la mano, pero ¿cómo es que se desarrolla un dispositivo médico? ¿Qué actividades están incluidas si queremos producir un producto médico nuevo, no desarrollar? Ustedes, les digo, deben saber más que yo porque ustedes están ahí en el campo. Así que me gustaría ideas, no sé, de repente yo le pregunto a alguna persona que está aquí, si alguien quiere abrir el micro, genial. ¿Cómo se desarrolla un dispositivo médico? Es la pregunta. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? A ver. Me voy por lo seguro. ¿Dónde estás? Eh, Me voy por lo seguro, ya que Carlos, estás muy atenta a la clase, evidentemente. ¿Tú me puedes contar cómo es que se desarrolla un dispositivo médico? O en base a tu experiencia. ¿Sí? ¿Ok? Puedes usar el chat también. Investigación, correcto. Pero quisiera que sean más específicos. Qué actividades están envueltas en investigación? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de acciones incluyen? Bueno, Desarrollo tecnológico, A ver. ¿Eh? desarrollo tecnológico, validación, Validación. testeos, Ok, testeos. mm, de pronto las validaciones tanto en entornos controlados como en entornos reales. Y finalmente, para la producción, si es necesario su transferencia tecnológica para producción y o su distribución al mercado. Pero empieza desde una investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Correcto. Sí, porque perfecto, muy bien. Y me están poniendo algunas cosas interesantes en el chat. Gracias, Erika, ¿verdad? Gracias de verdad por tu participación. Correcto, están poniendo que todo parte desde revisar el estado de arte, ver qué es lo que hay, ¿no? Para luego poder incluso hacer con vigilancia tecnológica, definir qué productos existen, etcétera. Y tú has mencionado la parte de validación en distintos entornos reales, entornos simulados. Así que perfecto, ustedes saben, ¿no? Y cada uno según el tipo de producto médico que esté desarrollando, de dispositivo médico que esté desarrollando, las actividades van a variar. No es lo mismo desarrollar un software, ¿no? Si los que están haciendo software van a decir, no, pero yo no hago ese prototipado, ¿qué es eso? No, no es lo mismo desarrollar un software que desarrollar una máquina de un tomógrafo. No es lo mismo desarrollar un biosensor que un brazo robótico. Entonces, cada uno tiene sus distintas actividades, pero sí, ustedes han hecho un buen trabajo en identificar más o menos cómo se ve
la vía de desarrollo de un dispositivo médico y efectivamente todo empieza desde la parte de la idea, la investigación y la formación de la idea, ¿no? Lo cual se obtiene al interactuar con los stakeholders, como están hablando por ahí en el chat, en la literatura, o ver un análisis comparativo, ¿no? De lo que hay en la competencia y hasta poder tener una idea de qué manera o qué producto merece ser mejorado o generado de nuevo o desde cero, ¿no? Para después pasar ya a la parte un poco más de desarrollo tecnológico, ¿no? En el caso de dispositivos médicos, importante todo el tema de prototipado, ¿no? La parte de desarrollo preclínico, en la cual se hacen exámenes con animales, con cultivos, no sé, dependiendo también el tipo de dispositivo médico que estamos hablando, pero a diferencia de un fármaco, esta etapa inicial hay mucho itineración, no mucho cambio, el pivoting, ¿no? Hasta poder validar refinar el diseño, ¿no? Refinar el diseño, hacer esas consultas con los stakeholders o con los usuarios finales, perdón, con los clínicos, con los pacientes, ¿no? Hasta poder venir con un producto que satisfaga y cumple las características deseadas. Una vez que esto ocurre, se pasa a la validación clínica, que no es lo mismo que ensayos clínicos, sino validación clínica, quiere decir que ya se utiliza en entornos clínicos, con seres humanos, sea el caso, eh, o se valida por ejemplo, si es un software para patólogos, pues con muestras reales, con patólogos reales, ¿no? Entonces se hace un diseño ya de testear el entorno clínico, ¿no? E igual aquí también siempre hay un tema de eh, seguir estudiando la data, analizando la data y refinando hasta que una vez que se obtiene la data correspondiente de esa etapa y las etapas anteriores, se presenta, se toma la decisión regulatoria o se aplica a una revisión regulatoria y una vez que se obtiene la regulación o la autorización regulatoria, el producto es lanzado al mercado y luego de ser lanzado al mercado, hay una etapa posterior que es la etapa del vigilancia o monitoreo post-mercado, ¿no? Post-marketing. Entonces, si dividimos esas etapas, tenemos por aquí 2 o 3 etapas bien marcaditas. La etapa de las actividades premercado, ¿no? Obtener el registro que está aquí, registro sanitario o la aprobación o tener el clearance, como dice que se llame, pero se toma una decisión regulatoria respecto al producto y tenemos las actividades después de tener ese registro, ¿no? Las actividades post-mercado. Entonces, esto es, si tu producto es un dispositivo médico, como mencioné y refuerzo el punto, es necesario que se obtenga un permiso regulatorio para poder recién salir al mercado, ¿no? Es más o menos así como lo tengo por aquí. Si se quiere comercializar, o sea, si quieres vender en el país un dispositivo médico nuevo, o incluso, claro, estamos hablando de dispositivos nuevos, no los que se traen importados, ¿no? Sino que estamos hablando de desarrollo de dispositivos médicos. Eh, Eso va a requerir que haya un tipo de revisión regulatoria o decisión regulatoria, lo cual implica que el desarrollador va a necesitar acumular evidencia sobre la eficacia, la seguridad y la calidad del producto, eh, generar un dossier o un documento técnico con toda la data recabada, ¿no? En acorde o de acuerdo a ciertos estándares establecidos correspondientes a la categoría y a la clasificación del producto. Y este dossier va a ser examinado por el regulador. ¿Ok? El regulador lo va a revisar y si se aprueba, lógicamente se va a tener este permiso al mercado y recién procede la comercialización del producto. Si no se obtiene el permiso regulatorio, obviamente hay que volver a etapas anteriores, a volver a generar más data clínica, más data de premercado, más data de calidad, etcétera, y volver a armar un dossier y volver a postular hasta que se pueda obtener el permiso para resumitir, perdón, se pueda resumitir la información y se pueda obtener la autorización de mercado. ¿Ok? Entonces, les decía que si estamos hablando de dispositivos médicos, a diferencia de otro tipo de productos,
¿no? Otros productos innovadores, sean de biotecnología o sea de cualquier área, la regulación va a marcar el camino hacia el mercado. ¿Ok? Y cuando hablamos de regulación, tenemos varios tipos de regulaciones alrededor, ¿no? Nosotros estamos centrándonos sobre todo en la regulación premercado y casi postmercado, ¿no? Pero vamos a tener que em, la entidad regulatoria va a necesitar o va a requerir esta información justamente porque va a querer proteger al usuario final. ¿Ok? La lógica es esta, la lógica es que la perspectiva del regulador es la perspectiva del paciente. Quiere decir que toda la información que se requiera recabar, etcétera, es para salvaguardar el bienestar del paciente. Y sobre todo les mencionaba respecto a estos tres temas, ¿no? La seguridad, la eficacia y la calidad, porque esto va a permitir hacer un juicio sobre el riesgo y el beneficio que representa el dispositivo médico. Y un ejemplo así, más o menos reciente, no tan reciente, deben haber ustedes escuchado de Theranos, que no sé si les sugiero que vean esa serie, los que están en el camino de desarrollar un nuevo dispositivo. No está en Disney, está en YouTube, creo, en varios lados, pero es la historia de esta joven emprendedora, ¿no? De Silicon Valley, que quería ser como un poco Steve Jobs, pero del mundo médico, ¿no? Y ella lanzó esta empresa, o dejó Harvard, me parece, antes de terminar, para fundar esta empresa llamada Theranos, ¿no? Ella se llama Elizabeth Holmes. Y bueno, básicamente la propuesta era estos nanocontainers, ¿no? Que ella decía que tenían un aparato o un dispositivo médico para que con una gota de sangre nada más pueda determinar el diagnóstico de muchas enfermedades. Entonces, ustedes saben que para cuando quieres hacerte una prueba tienes que tomarte varios tubos de sangre, ¿no? Y enviarla a distintos a pruebas serológicas, pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Basales. Pero ella, su propuesta de valor era que ya no era necesario, con una sola gota de sangre de tu dedo era posible correr todos estos tests, ¿no? Pero lamentablemente todo esto era una mentira, ¿ok? Y ella supo evadir a FDA utilizando mecanismos de que su producto no era un dispositivo médico y lo recalibró como si fuera una prueba de laboratorio nada más, ¿ok? Pero a la final ese FDA cayó con todo, obviamente los inversores se dieron cuenta, no había prueba de la eficacia, no había prueba de la seguridad, se demostró que ella mandaba, una vez que recolectaba la sangre, mandaba a hacer test a las empresas tradicionales, entonces ahí fue todo un tema, pero ahora ella me parece que está en prisión, o bueno, está ya condenada para prisión. Así que vean mucho esta imagen, esta serie las recomiendo porque habla de la historia de regulación de un dispositivo médico nuevo, ¿ok? Pero mi punto aquí es que si tenemos todas estas regulaciones, no es solamente porque es una barrera regulatoria, ¿no? Porque es algo que no, que está ahí pues por pura burocracia, sino que es porque realmente esos tres aspectos de seguridad, eficacia y calidad van a resguardar al paciente, ¿no? Y nosotros debemos entender y aprender a comprender qué reglas aplican hacia nuestro producto. Cuando hablamos de desarrollo de un dispositivo médico, bueno, lo general es que muchos dispositivos médicos, como decía su compañero, ¿no? Son versiones nuevas o iteraciones de versiones anteriores de un producto, ¿no? Simplemente se hace un update de un producto que se volvió obsoleto, se hacen updates o upgrades y ese producto vuelve a ser una segunda versión, ¿no? Pero cuando hablamos de un dispositivo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Les mencionaba las etapas de desarrollo, ¿no? Que todo empieza de la idea, generada usualmente por un bioingeniero o por un médico que identifica una necesidad en el mercado. Luego está la prueba de concepto, en la cual se hace un testeo básico para confirmar si el dispositivo puede cumplir con su propósito, con su intención de uso. Y esto contempla pruebas de laboratorio, simulaciones, etcétera. Luego viene la etapa de prototipado, que es básicamente generar una versión simplificada para hacer pruebas en el laboratorio con animales. Luego se
ve todo el tema de mecanismos mecánicos, eléctricos, propiedades químicas, etcétera. Y es aquí donde empieza un poco a ver ya más las discusiones con el regulador para luego hacer estudios de factibilidad y estudios pivotales si es que aplica para ciertos dispositivos. ¿Correcto? El proceso de desarrollo de un dispositivo médico más o menos suele tomar entre 2 a 3 años y el costo es de 10 a 20 millones de dólares antes de que el dispositivo esté listo para el testeo clínico. ¿Ok? Ese dato de Estados Unidos. Precios pueden variar en Perú, pero más o menos les doy un vistazo de cuánto cuesta desarrollar un dispositivo médico. Ahora, obtener la aprobación más o menos de FDA cuando ya se haya generado todas estas etapas previas, más o menos toma entre 3 a 6 meses y la revisión del comité de ética de 3 a 6 meses también, si es que se requiere hacer algún tipo de ensayo clínico. Casi el 25% del testeo clínico está dirigido o sponsoreado por instituciones académicas y más o menos desde obtener el permiso para hacer ensayos clínicos o pruebas clínicas hasta la aprobación de un dispositivo complejo, porque estamos hablando de dispositivos complejos, más o menos toma 5 años y el costo total es de aproximadamente 58 millones de dólares. Ok, entonces son algunas cifras en comparación con los fármacos mucho más barato. Vemos que para drogas oscila entre los miles de millones de dólares para un dispositivo médico, en los millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de productos nuevos, obviamente, no las versiones mejoradas, ¿no? Pero más o menos ese es el costo. Y como les dije, el periodo de desarrollo es mucho más acotado que para un producto farmacéutico. Y el siguiente tema importante aquí, me parece que tenía por acá, así, es el de Technology Readiness Level, que es el nivel de madurez tecnológica, porque a medida que obviamente el producto va avanzando en su desarrollo, la tecnología va madurando, ¿ok? Y la forma como nosotros la medimos es con esta escala llamada TRL, que a los que están en Cuba y son parte de cursos de innovación deben conocerla. De hecho, en Prociencia ya hemos implementado hace algún tiempo, bueno, y Concitec hizo su propia directiva, ¿no? Para ver cuándo es o cómo definir un nivel de madurez tecnológica. Y bueno, va desde el nivel 1, que es el nivel en el cual, un poco haciendo el comparativo con esta línea horizontal del proceso, ¿no? La parte 1 es la parte del concepto, el nivel 1, perdón, de la prueba de principios básicos, el nivel 2, vemos que ya hay un tema de mayor aplicabilidad de esos conceptos, el nivel 3 y 4 ya es la prueba de ese concepto que vendría a ser el prototipado, el 6 es la parte de evaluación preclínica y clínica, y la 7, o perdón, de preclínica, la 7 es un poco la transferencia, ¿no? La validación para que llegue a un entorno clínico en un nivel 8 y el nivel 9 ya sería el nivel de comercialización. ¿Ok? Entonces se utiliza mucho esto para poder definir qué tan cerca o qué tan lejos está un producto de desarrollar y de estar cerca de ser comercializado, ¿no? Entonces, em, como decía, no voy a profundizar mucho, pero sí vamos a usar TRL sobre todo en las clases más lejanas de comercialización, ¿no? Y les decía que aún en cada etapa para el desarrollo del producto y cómo el producto va madurando, no solamente es necesario contemplar las actividades de validación o las actividades técnicas, sino que la estrategia regulatoria también va evolucionando. ¿Ok? Entonces tenemos que en etapas preliminares, y no sé en qué etapas de tu proyecto, pero desde etapas preliminares ya es necesario empezar a armar una estrategia regulatoria, ¿no? Y en la etapa preliminar, usualmente es acerca, en primer lugar, identificar si el producto es un dispositivo médico o no, intentar eh, ver si es que vamos a tener que enfrentar todo este marco regulatorio, hacer consultas iniciales con los reguladores, sobre todo para el tema de clasificación o con consultores, ¿no? Y
a medida que vamos avanzando, vemos que ya es necesario cuando se tiene la parte de ensayos en preclínicos, ensayos en laboratorio, ¿no? Ya empezar a implementar estos sistemas para poder generar información y sistematizarla, ¿no? Em, Empezar a generar información respetando, por ejemplo, buenas prácticas de laboratorio, o, etcétera, etcétera. Y ya cuando estamos un poco más cerca, avanzando en el desarrollo tecnológico, vemos cómo ya ahora sí es necesario tener más seriedad en cuanto a todo el tema normativo, en cuanto a qué prácticas hay qué certificaciones hay que obtener, las solicitudes éticas que hay que requerir para conducir los ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Y obviamente las partes de mayor desarrollo ya son las fuertemente reguladas, digamos así. Entonces aquí ya tenemos que tener muy claro cuál es el marco normativo y cuáles son los procedimientos para registro de ensayos clínicos o registro del dossier regulatorio, hasta que antes de llegar al mercado ya se hace la preparación y envío de dossier para aprobación regulatoria. Una vez que se esté en el mercado, aún cuando se obtiene el permiso, es necesario también evaluar requisitos de farmacovigilancia, de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces vemos cómo a medida que la tecnología madura, la tecnología avanza, la estrategia regulatoria también debe sofisticarse y debe también incluirse para que el producto pueda avanzar conforme, ¿no? Y respetando los estándares. La regulación impacta no solo el desarrollo del producto, como hemos visto, sino también temas de producción. Ya cuando estamos viendo temas de escalado, de producción de mayor número de unidades de un producto, temas de aseguramiento de calidad también están contemplados en las regulaciones, temas de marketing y de ventas, de qué puede ir en la etiqueta, de qué manera se redactan las indicaciones de uso, ¿no? Cómo se hace la publicidad del producto. Todo eso, si el producto recae en la categoría de un dispositivo médico, va a estar contemplado en la normatividad. Y por último, también las finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque si un producto obviamente es clasificado con nivel alto, su costo de desarrollo y su tiempo de desarrollo va a ser mayor. Por ejemplo, vemos aquí que el tiempo estimado por un producto de clase 2, ¿no? Más o menos vemos eh, cuántos meses demora en desarrollar el concepto, en desarrollar la unidad clínica, pero vemos que em, para un dispositivo de la categoría 3, como está a la derecha, el tiempo es mucho mayor, ¿no? Porque vamos a tener que incluir, en este caso, sí o sí, ensayos clínicos pivotales y el proceso incluso de obtener el registro es mucho mayor. Igual para el precio, vemos que para productos médicos complejos, el precio asciende desde varios millones de dólares y la probabilidad de aprobación también de pasar de una fase a otra también varía. ¿Ok? Entonces estas consideraciones son importantes porque muchas veces el desarrollador dice, ok, voy a hacer mi producto médico, necesito tal, pero se olvidan de que si es que hay una clasificación de riesgo mayor, pues hay mayores probabilidades de que demore muchísimo más, de que las sumas se tripliquen o quintupliquen por necesitar un mayor número de control regulatorio. Y bueno, creo que ya estamos terminando, ¿sí? Creo que este era un ejemplo de un producto que se desarrolló en la Universidad de Queensland, ¿no? Y para que vean más o menos cómo es la extensión del tiempo y cómo se van integrando los distintos componentes, ¿no? Y este es un producto que generaba micro burbujas para abrir la barrera del cerebro, ¿no? Y permitir que pasen ciertos anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, y se estaba evaluando si utilizarlo para cáncer, si utilizarlo para Alzheimer, etcétera. Pero les cuento más o menos el desarrollo, como desde el TRL1 que empezaron principios básicos en el año 1998. Desde ahí el producto fue evolucionando hasta ya llegar a estudios en animales, o sea, un TRL4 más o menos en el año 2006, ¿no? Y vemos cómo aún dentro de cada etapa, ¿no? De cada etapa grande de estudio,
hay una madurez tecnológica para cada subactividad, ¿no? Para probar el software, por ejemplo, que se empezó a incorporar recién en el año 2006, ¿no? Y empezar a hacer estudios en otros modelos animales. Y esto más o menos tomó 5 años hasta que en el 2011 empezaron pruebas ya de ensayos clínicos, propiamente dichos, ¿no? Con 15 sujetos en el año 2011, para luego, después de 2 años, en el 2013, 2019, hacer los estudios pivotales, porque este es un dispositivo de clase 3, ¿no? Hasta poder hacer la aplicación de PMA con FDA, ¿no? Y vemos acá otros 5 años y 3 años hasta poder tener la aprobación en Europa y toda la aprobación o los permisos regulatorios de FDA se obtuvieron en el 2018. En total, ¿cuántos años vemos aquí? Casi 20 años de desarrollo de un dispositivo médico, y más o menos eso es lo que toma. Así que si algunos en un proyecto, no piensen que, no piensen que es algo sencillo de hacer, es algo que requiere mucha validación y mucho testeo. Y aún en cada etapa, como les mencionaba, cada etapa tiene su propia complejidad, ¿ok? Y es necesario entender de qué manera, eh, de qué manera acelerar ciertas etapas. ¿Ok? Muy bien, finalmente, y esa es mi última diapositiva, me parece recordarles que también cuando hablamos de desarrollo tecnológico y de madurez, eh, es importante recordar que a medida que vamos subiendo de TRL, las capacidades y conocimientos del equipo que conforma un proyecto van variando. ¿Ok? Sí hay un mayor enfoque en el conocimiento científico de la novedad. A medida que se avanza en el TRL, es necesario incorporar otro tipo de conocimiento, ¿no? Sobre todo, mucho vinculado a guía regulatoria, temas de propiedad intelectual, temas de innovación, de calidad, de management, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto aplica también para dispositivos médicos. ¿Qué capacidades tiene tu equipo y qué capacidades complementarias deberían estar ustedes pensando para poder seguir transitando esta ruta de desarrollo tecnológico? Ok, muy bien, entonces yo creo que esta es mi última diapositiva. Ahora sí, mañana vamos a ver temas ya de marcos regulatorios, propiamente dicho, de FDA, de TGA, de EMA, de Perú, reglas de clasificación de productos que me preguntó uno de sus compañeros, instrumentos regulatorios aplicables a dispositivos médicos y sobre todo búsqueda de información regulatoria análoga. Ok, por ahora eso es todo y gracias a todos por estar esas 2 horas. Creo que se pasaron rápido y bueno, nos Sí, vemos. Yelena, justo hay una última consulta, aprovechando, de Cristian Jiménez. Está en el chat. Ok. No sé si eso se va a ver mañana. Mm, ¿Cómo se podría medir la compatibilidad del dispositivo médico tanto a nivel técnico y a nivel humano? No estoy entendiendo mucho tu pregunta. ¿A qué te refieres con compatibilidad? No estoy entendiendo mucho. Si me puedes explicar, genial. Y creo que Paola tiene también una pregunta. Erika, sí. Sí, considerando todo lo que tiene que cumplir un dispositivo médico para salir al mercado, Ujú. mm, ¿qué consideraciones debe tener un investigador desde la concepción de la idea, como por ejemplo con el cumplimiento de ciertos formatos, por ejemplo, validación de insumos o el seguimiento de ciertos procedimientos que corresponden a calidad, considerando lo estricto que puede ser el ente regulador para otorgarte un permiso o de pronto para darte tu registro sanitario para que tú puedas finalmente llegar al mercado, ¿no? O sea, entiendo que desde la investigación se debe considerar todo lo que el regulador te pueda pedir. Gracias. Sí, muy excelente esa pregunta y definitivamente no es algo que usualmente nosotros no solemos mirar. Ya creo que por cultura en Perú ahora ya se ve un poco más el tema de patentes, ¿no? Pero el tema de regulación recién es algo que estamos empezando ahí a impulsar. Pero sí, es necesario, ¿no?
es necesario porque va a ayudar a evitar duplicidad muchas veces o evitar obviar ciertos tests que son necesarios. Y solamente algo que no lo he mencionado, no se espera obviamente que ustedes o que son investigadores o que la misma universidad realice todo este tránsito, ¿ok? Y los que ya están más familiarizados con el tema de innovación y de transferencia tecnológica, lo entienden, ¿no? Pero usualmente la universidad va a avanzar hasta más o menos por aquí. Diana, tú miras un TRL5, ¿no? Y luego se licencia, luego se vende, ¿no? Y quien hace todo el desarrollo tecnológico final y muchas veces quien se encarga del registro final va a ser la empresa, ¿no? Va a ser la empresa o va a ser, bueno, si lo compra o si se hace un startup o no sé. Pero eso por un lado, pero sí es importante, como tú bien dijiste, ¿no? Que el investigador conozca como estamos viendo en esta pequeña escalita, ¿no? Al menos lo esencial. Primero, ¿es un producto médico? ¿No? Porque si es un producto médico, tienes que considerar temas de seguridad, ¿no? De eficacia, que definitivamente ustedes lo ven mucho, pero también tema de calidad, ¿no? De consideración de calidad. Entonces, ¿qué implica la calidad? ¿Qué implica calidad para el estadio TRL2, para el estadio TRL3, ¿no? Qué implica seguridad? O sea, ¿qué tipo de evaluaciones van a tener que llevarse a cabo? Temas de toxicidad de repente, temas de biocompatibilidad, ¿no? Entonces, que son necesarios, ¿para qué? Para que cuando el producto llegue un poquito más acá y quiera licenciarse o patentarse esa tecnología, el investigador pueda tener claro que mi producto es más o menos, es muy probable que sea un clase 3, este es el desarrollo que debería tener, ¿no? Ese es el presupuesto que necesitamos colectar para seguir avanzando. Entonces, todo este estudio de mercado, toda esta estimación de financiamiento, todo esto parte de la regulación, ¿no? De qué tan estricto va a ser. Porque obviamente si mi producto es muy novedoso y es un clase 3, pues mi ruta va a ser mucho más larga y debo entender qué tan lejos voy a estar del mercado, ¿no? ¿Qué test adicionales voy a tener que lograr para que al menos pueda avanzar a un nivel que me permita explotar comercialmente mi propiedad intelectual? ¿Sí? Entonces, eso, no vamos a, el curso es solamente un disclaimer, es de conceptos y de nociones eh, orientativas, pero como les digo, cada producto tiene su propia y su singular vía, así que quien más conoce de eso son ustedes mismos, pero la idea es que empiecen a manejar todo este panorama regulatorio. ¿Ok? Muchas Ujú. gracias, Erika. Espero haber aclarado tu pregunta, Erika. Diana. Sí, bueno, creo que ya no hay consultas. Igual a todos se les va a pasar la presentación que ha presentado hoy día Juliana y también la grabación. Si no es mañana, pasado ya se les está compartiendo para que puedan repasar, o si se conectaron tarde también puedan poder revisar. Se está pasando la lista de asistencia, ya que como indicamos en el correo, los que accedan al menos a 4 sesiones y cumplan con las actividades, se les va a otorgar una constancia a nombre del Vicerrectorado de Investigación de Cayetano. Bien, entonces ya nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Que tengan muy buenas tardes con todos y muchas gracias. Gracias, Juliana. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Juliana. Micaela, muchas gracias. Hasta luego, cuídense.